Con ustedes, mi amigo Jonathan Ramos. Querido Johnny, grosso, crack, ¿cómo estás? Buen día, amigo. ¿Cómo andás, compañero? ¿Todo bien, vos? Todo bien, la verdad que todo bien, muy entusiasmado porque, bueno, se dio la oportunidad de poder nuevamente charlar con vos y como es lunes, viste, es como que le pongo la mejor. Vamos, Yo vamos. quiero meter en contexto esto. Vamos a meter un poquito en contexto. Hace 2 o 3 días atrás, soy honesto, no recuerdo hace cuánto, tuvimos una conversación muy linda en el canal de Jonathan Ramos, que no sé, a ver, yo, aunque no me crean, lo que digo es verdad. Cuando termino los streams suelo desconectarme de las redes sociales porque no... trato de estar lo más ausente posible de este medio, porque si no te quema la cabeza, ¿no? Pero después, en un momento así medio random, me crucé con algún que otro video en el que parece que mucha gente se hizo eco de un tema que propusimos en el canal de Jonathan Ramos que tenía que ver con el tema del ecumenismo, ¿no? Y hay ciertas reflexiones que al parecer a algunos, no sé si les sirvieron, pero sí los motivaron, los empujó a, nada, plantearse ciertas cosas y me parece piola eso. No sé vos qué opinás al respecto. Sí, realmente se hizo un eco muy grande. Al menos todos los canales ahí que andan circulando hicieron un video sobre la temática. Pasó algo muy curioso porque después se terminaron amigando Sacrosantum con Gabriel Asaf. Mirá, mirá. Cuestión que era, bueno, casi impensable, ¿no? Sin la mediación de la gracia, entender que iba a pasar esa reconciliación. Así que, bueno, yo creo que es momento de madurar. Viste vos que el cristianismo en Europa es distinto. En Sí. Europa estos temas y estas cosas no son un tema. Sobre todo yo, por principio, solo voy a criticar el mundo evangélico al que pertenezco, ¿no? Por una cuestión ética, voy a criticar solo el movimiento al que pertenezco, ¿no? Y voy a decir, por la inmadurez del pueblo evangélico, de cierto pueblo evangélico, no todo, bueno, están replanteándose cosas que la Iglesia Católica ya tiene resuelta hace más de 1000 años, ¿no? Como el tema de las relaciones entre fe y filosofía, el valor de la Mm, filosofía en la teología y las semillas del verbo, ¿no? Esa capacidad que ha tenido siempre la Iglesia cristiana y la católica también en particular, de poder descubrir la verdad o las semillas de la verdad, digamos, en otras culturas, en otras filosofías, incluso en otras también denominaciones cristianas, y poder, con todo ese reservorio, por decir así, si se me entiende, saquear a los egipcios, ¿no? Para mm, hacer el templo, ¿no? Esa metáfora de Albert Outler, un teólogo metodista, saquear a los egipcios sería algo así como, bueno, tomar una idea que está en un mundo pagano y cristianizarla, ¿no? Para hacer el templo de Yahvé se hizo con el oro que se sacó de Egipto, ¿no? Y bueno, la iglesia puede hacer con el oro pagano un templo para Dios, ¿no? mm, Santificándolo, ¿no? Y esa capacidad que tiene la iglesia católica de inculturizar el evangelio y evangelizar la cultura, esa mm. relación entre evangelio y cultura que en el catolicismo está muy madura y es muy sólida, bueno, en el mundo evangélico es todavía, está puesto en debate. Mientras que el catolicismo lo tiene resuelto, en el mundo protestante eso está en debate y bueno, y eso impide muchas veces que el pueblo evangélico tenga la madurez suficiente para poder dialogar con profundidad y teológicamente. Y como el diálogo ecuménico es un diálogo teológico, en el pueblo evangélico donde no hay teología, en cierto sector del pueblo evangélico donde no hay teología, no puede haber ecumenismo. Mm. No existe el ecumenismo donde hay fideísmo, Sí, 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 entiendo. fundamentalismo y no hay teología, digamos. Sí, entiendo, entiendo. Probablemente este sea un video en el que tanto Jonathan como yo seremos muy criticados, seremos muy reaccionados. Desde ya quiero decirle a la gente que seguramente va a reaccionar o responder a este video
háganlo sin temor a que el video sea denunciado, ni mucho menos. Prefiero que utilicen el video tal y como está, a que me cambien la voz y distorsionen la imagen. La verdad que eso me parece bastante feo. Pero el objetivo de esto, en realidad, abro el paraguas antes de comenzar. El objetivo de esto, yo se lo planteé a Johnny cuando lo invité por privado. Digo, esto no va a ser un debate porque, número uno, yo respeto mucho la formación académica que tiene Jonathan, independientemente de las cosas en las que no vamos a estar de acuerdo al momento. Sería, desde mi humilde punto de vista, bastante irrespetuoso de mi parte tratar de plantarme como de igual a igual a querer debatir con alguien con la formación de Jonathan. Ahora, aún si pudiese hacerlo, la intención de este video no era invitarlo a debatir, ni mucho menos, sino más bien me gustaría hacer algunas preguntas respecto a su postura actual, porque me parece que puede servir tanto a evangélicos como a católicos. Y es acá en donde yo digo, este es un video que tiene como objetivo ser reaccionado. Este es un video que tiene como objetivo ser reaccionado, porque me gustaría que tanto católicos como protestantes puedan pensar, reflexionar, masticar lo que se discuta aquí, independientemente de las conclusiones a las que lleguen. ¿Está bien? Entonces, Igual, ¿te puedo pedir algo sí, por al favor. respecto? Si tenés algo para decirme eh, que puede generar un intercambio entre nosotros que puede ser leído como debate, por favor hacelo, porque a mí me gusta mucho eso. No, lo sé, y además tenemos buena onda, nos tenemos respeto, al menos de mi parte te tengo mucho respeto, sé de que te puedo repreguntar, por así decirlo, o tener algún intercambio con vos. A lo que me refiero es que eh, siempre esto lo dejo muy marcado, ¿no? Yo te respeto mucho en cuanto a tu formación académica y me parece, te lo he dicho en privado, haciendo referencia también a otras interacciones que has tenido con otras personas, me parece demasiado irrespetuoso cuando de repente un random se quiere parar a tu altura y a debatir intelectualmente ciertas cosas. A mí me parece irrespetuoso, a mí. Entonces, bueno, nada, por eso hago la aclaración. Ahora, sí, esto va principalmente para los católicos. Seguramente muchas de las cosas que Jonathan plantee, yo, como católico, no voy a saber qué responder. Desde ya les voy avisando. ¿Está bien? Y no tiene este diálogo como objetivo yo refutar a Jonathan Ramos, porque entiendo que del otro lado, tanto evangélicos como católicos quizás se prenden a ver este video con el objetivo de, che, Jonathan destruyó al gordito o Santiago al fin no sé, lo refutó a Jonathan, o ese morbo de, desde ya les digo, pese a la interacción que podamos llegar a tener, ese no es el objetivo. Sí me gustaría que el objetivo sea la reacción, el diálogo, la discusión entre tanto protestantes como católicos, porque me parece que se puede sacar mucho jugo de este diálogo. O le hagamos más Habiendo... fácil, le hagamos más fácil. Que hagan lo que quieran. Nosotros Ah, sí, hablemos como obvio. nosotros Obvio, queremos y que obvio, ellos obvio. hagan lo que quieran. Obvio, 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 obvio. Habiendo dicho eso, hermano, para simplemente la gente que no te conoce, ¿quién es Jonathan? ¿Cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas? Contame brevemente, por favor. Bueno, yo estudié historia, soy profesor de historia recibido, me dedico a la historia argentina, enseño en la Universidad de Historia Argentina eh, y Regional. Eh, También estudié filosofía, me recibí en la carrera y me dedico a la metafísica y a la filosofía del lenguaje, que son, digamos, las disciplinas a las que yo más me dedico, digamos. Por otro lado, nací en el seno de una familia evangélica muy buena. Eh, Mis padres son. Mi madre falleció, pero mi papá no. Un gran ejemplo de cristiano, los dos, un gran ejemplo de cristiano. Dios me ha dado la gracia de tener muy buenos padres, un ejemplo realmente los dos. Y mi papá, un evangélico muy curioso, porque él siempre fue ecuménico, ¿no? Y me bautizaron en la iglesia católica. ¿Sí? El padre que me bautizó se llama Escobar Sarabia y es especialista en Suárez, en el padre Suárez. ¿Eh? Técnicamente, entonces, sos un católico un tanto rebelde. Sí, es cierto, es cierto. Soy católico en ese sentido porque fui bautizado en la iglesia católica y nunca juré de ese bautismo.
De hecho, cuando volví a la iglesia metodista, a mí me querían bautizar de nuevo. Mira. Y yo les decía, ¿por qué? Si la Biblia dice que hay un solo bautismo, ¿por qué me querés bautizar de nuevo? Les decía, ¿no? Y tuve un debate ahí con el pastor. Eh, y bueno, eh, obviamente que mi padre, al ser ecuménico, nunca me sembró un prejuicio contra el catolicismo. Entonces, siempre desde pequeño estuve en el mundo católico. Mm, Por ejemplo, cuando los de la Acción Católica en la parroquia de Guadalupe, en el barrio donde yo vivo, donde vivía, que es el barrio La Loma, se hacía el pesebre en Navidad o qué sé yo, la fiesta de Reyes, que esto que el otro, siempre iban a mi casa y grababan todo lo que tenían que grabar para hacer el show, digamos, ¿no? Y yo siempre estaba metido ahí en el medio, pero mi papá siempre me decía, ojo, participá, pero no comulgues la Eucaristía, ¿no? mm, Escuchá la misa, podés cantar las canciones a Jesús, no le cantes a María, y no participes de la Eucaristía. Era lo único. Y después decía, después andá y participá y está con ellos, ¿viste? No, porque muchos evangélicos, compañeros míos, iban con las cartas de sus padres diciendo, no queremos que se le enseñe religión a nuestros hijos, no queremos que se los adoctrinen ni se los lleve a la misa. Y esa era la postura promedio de los evangélicos. La postura de mi papá era, dale, andá, metete, yo no quiero que seas un paria de tus compañeros, ¿viste? Andá, mm. participá, estate con ellos. Así que nada, fue mi viejo una mente bastante superior, digamos, al promedio en ese sentido. Mirá qué buena onda. Yo, similar a vos, recuerdo que la catequesis que había recibido en casa era, no hay problema, anda a la iglesia católica, lo único, nunca le ores a la Virgen, y Jesús siempre está ahí con vos para lo que necesites, ¿no? Recuerdo que básicamente era esa fue la catequesis que recibí en casa. Eh, para muchos, hoy por hoy, para muchos católicos dirán, Jonathan es una persona que está jugando al no me decido. Y muchos protestantes van a decir también lo mismo. Jonathan es un infiltrado católico, no es un verdadero protestante. Eh, ¿Cómo convivís con eso, no? Porque últimamente te han hecho muchas video reacciones, respuestas, muchos con quienes hasta hace no mucho tiempo estabas compartiendo temas, charlando amistosamente, y hoy por hoy medio como que te has convertido en una especie de enemigo. Sí, bueno, yo creo que es bueno hablar de esto con vos porque muchas de las cosas que yo estoy pasando, vos también ya las pasaste y bueno, podés ser un poco empático con algunas cosas, ¿no? Aunque el resultado del itinerario que te llevó al catolicismo no sea quizás el resultado de mi itinerario, eh, ciertamente es incómodo cuando lo pensamos en términos de denominaciones. Eh, mm, no te niego que a veces pienso en esos términos. Es decir, hay todo un maremoto de cosas adentro. Yo estoy dando un curso sobre este libro, por ejemplo, ¿no? Institución de la Religión Cristiana de Calvino, y me encanta Calvino. Escucho Castillo Fuerte de Lutero, Alma bendice al Señor o Sublime Gracia, y se me pone la piel de gallina, ¿viste? Porque hay una cuestión estética, ¿no? O sea, la sensibilidad con Mm. la cual nosotros nos acercamos a Dios es como que la tenemos arrastrada, ¿no? Muchos que se convierten al catolicismo todavía siguen teniendo una estética evangélica, ¿no? Me acuerdo cuando Mirá con quién hablas. Es hasta el día de hoy. Yo escucho Sublime Gracia y de repente se me eriza los pelos del brazo. Mira, me acuerdo una de las primeras enseñanzas que dio Fernando Casanova cuando se convirtió en católico. Vos lo escuchás hablar y el contenido es católico, pero la forma de hablar es evangélica. Es pentecostal, amigo. Fernando Casanova todavía tiene el perfil de pastor pentecostal. Claro, claro, sí. Si vos te quedás con el tono de la voz y con el speech, de la manera de hablar, vos decís, es un pastor pentecostal, exactamente, ¿no? Y como que arrastramos, ¿no? Esa estética. Por otro lado, yo, por ser filósofo, no me voy a privar de la verdad. Mm. Yo voy a aceptar la verdad, esté donde esté, me guste o no me guste. Si yo como filósofo pregono el amor por la verdad, el compromiso con la verdad, no puedo quedarme en mi mentira placentera o en mi engaño placentero simplemente porque yo
pertenezco a tal grupo o a tal otro, ¿sí? Mm. Y yo no te digo que no hay verdades en el mundo evangélico. Yo las encuentro y de hecho yo le agradezco al mundo evangélico porque gracias a él tengo las pocas cosas buenas que tengo, digamos, ¿no? Gracias a que he podido conocer a Cristo Mm. en ese mundo y jamás voy a condenar a ese mundo y a esa iglesia evangélica que me hizo conocer a Cristo, ¿no? Porque si yo no hubiese conocido a Cristo, no sé dónde estaría. Y eso es gracias a la iglesia evangélica. Eh, Pero ¿por sí, qué, por qué algunos evangélicos dirán Jonathan es muy católico? O sea, estás diciendo, como buen filósofo que sos, decís, bueno, pará, yo no me puedo negar a la verdad, no me puedo resistir a la verdad independientemente de donde ella esté e independientemente de lo que emocionalmente me cause, ¿no? El hecho de si me gusta o no me gusta, no me puedo negar a la verdad. ¿Por qué esta percepción de vos tienen algunos evangélicos? porque es normal, Santi. Lo que sucede con el mundo evangélico es que de ambos lados pasa, ¿no? De ambos lados pasa que nosotros no nos conocemos. Hay un filósofo que se llama Kuhn, Thomas Kuhn, que habló de los paradigmas de la ciencia, ¿no? La ciencia funciona por paradigmas que se van construyendo para explicar toda la realidad. Esos paradigmas sufren una crisis, ¿sí? Esa crisis los pone en jaque, se destruye y se construye un nuevo paradigma. Entre un paradigma y el otro, él utiliza la palabra, son inconmensurables, es decir, hay un abismo de comprensión que separa a un mundo de otro mundo. Yo creo que entre evangélicos y católicos los paradigmas también son inconmensurables. Es muy difícil que alguien desde el paradigma católico entienda la frase de un evangélico. Y es muy difícil que un evangélico desde su paradigma entienda una frase católica. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? El padre Javier Olivera Rabasi, al cual yo valoro mucho, dijo en una ocasión que vos te podés salvar rezando el rosario. Mm. Eso, si lo escucha un evangélico, se rasga las vestiduras y dice, Bueno, pero ¿qué está pasó. diciendo este hombre? Han hecho cortos, fragmentos de video puntualmente esa afirmación y claro, como evangélico esto es una locura. Recuerdo que me lo habían mandado y a esa frase hay que meterla dentro de un contexto que también Sí, el evangélico lo va a rechazar ese contexto, pero hay un lo contexto rechazó. para ello. Pero si yo me pongo en el paradigma católico y trato de entender que cuando uno reza tiene que tener fe, porque nadie va a rezar sin fe, que cuando uno reza tiene que tener comunión con aquel al que le está rezando, que cuando uno reza se está edificando espiritualmente y se está santificando, y la comunión te santifica y te purifica, y la fe te justifica. Y si vos pones todo eso que conlleva la oración, y tiene sentido decir que rezando el rosario te salvás, si entendés que rezar es tener comunión, es tener amor, es tener fe, es tener esperanza, es ser santificado, ¿te das cuenta? Entonces, tiene sentido. Si yo coloco esa frase dentro de ese sentido, yo puedo mensurar Mm, aquello que desde mi paradigma es inconmensurable, ujú. digamos, ¿no? Lo que le sucede al pueblo evangélico es que no solamente al pueblo evangélico se le enseña una identidad evangélica, sino que paralelo a la evangelización, muchas veces hay, sobre todo en ciertos sectores pentecostales, y bautistas y hermanos libres, en la iglesia metodista eso no existe. Mm. Es que paralelamente a tu identidad te enseñan qué es el catolicismo. Te muestran, te construyen un catolicismo. Entonces te dicen, mira, nosotros enseñamos salvación por gracia, por medio de la fe, porque los católicos creen en salvación por obras. Nosotros le damos gloria a Dios porque los católicos le dan gloria a María. Terminan, Nosotros, así. terminan construyendo una identidad a partir de lo que no son y lo que no son es justamente lo católico. Entonces, todo aquello que tenga algún tipo de cercanía con la fe católica, no lo puedo creer, no lo puedo ni siquiera valorar, entonces necesariamente tengo que convertirme en lo opuesto. Y en lo opuesto a lo católico termino construyendo mi identidad. Ahí está, dijiste, pero yo no lo pude haber dicho mejor. Es más, me gustaría que ahora los dos construyamos ese catolicismo que te enseñan en la iglesia evangélica.
¿Te parece que entre los dos hagamos eso? A ver, dale, te sigo. Dale, yo te voy a decir, mira, si yo te tuviese que predicar el evangelio así, neopentecostal, si se quiere, siguiendo ese manual Sí, sí, tácito sí, de sí. la evangelización pentecostal, te diría, mira, Santi, nosotros creemos sola escritura porque los católicos creen en la palabra de los hombres, ellos confían en lo que dicen los hombres y no Tradiciones de hombre. en tradiciones de hombres. Y como nosotros confiamos en Dios y la Biblia es la palabra de Dios, nosotros solo creemos en la Biblia. Si yo te lo enseño así y si yo te planteo esa cuestión y entras como caballo, porque vos decís, y claro, tienes razón. Ya, ¿en quién tengo que confiar? ¿En los hombres o en Dios? Entonces te leo una frase de la Biblia que dice, sean los hombres mentirosos, sea Dios veraz. Y listo, ¿viste? Ya está. Si la tradición es lo que dicen los hombres Sí, sí, y la sí, sí, sí. Biblia No, es no lo se que dice Dios, puede, no se puede generalizar, obviamente. Esto siempre vale la pena aclararlo para que nadie lo malinterprete. No se puede generalizar, pero lamentablemente quienes hacen más ruido y quienes y las ideas perdón, y quienes más representan hoy por hoy el evangélico de a pie son justamente estas comunidades que construyen su identidad a partir de estas ideas. Yo personalmente, mi idea respecto al catolicismo, antes de tener un contacto cercano con el catolicismo, fue justamente esa. Era, bueno, no, ¿cómo vamos a igualar la voz de un cura que además es pedófilo, que es esto, que es lo otro, a la palabra de Dios? Y tenés toda la razón. bueno, sigamos construyendo ese catolicismo, ¿no? Yo creo que puede ayudar mucho a hacer un buen diagnóstico del catolicismo que tienen en la mente muchos de nuestros hermanos evangélicos, ¿no? Eh, También dicen, bueno, mirá, nosotros le damos gloria solo a Dios. En cambio, los católicos le dan gloria a las criaturas Mm. y le rinden culto a las criaturas. Y mirá lo que dice Romanos, que se extraviaron en sus razonamientos y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador y gloria a las criaturas antes que al Creador. ¿Te das cuenta? El catolicismo es falso. Además, nosotros veneramos y adoramos solo a Dios. En cambio, los católicos adoran a las imágenes. Ellos Mm. se inclinan ante las imágenes y las adoran porque ellos piensan que ese es Dios. Ellos le dan culto a esa imagen y sienten afecto por esas imágenes. Además, ellos son gente que no cree en la conversión ni en Cristo. Ellos no creen en Cristo como Señor. Ellos creen que la Virgen es su diosa, su señora. Creen que María dio su sangre por los hombres y la llaman corredentora y piensan que María murió por nosotros y que murió en la cruz al lado de Cristo. Ellos creen esas cosas y realmente consideran que el Papa es infalible, es decir, que todo lo que dice el Papa es verdad, que el Papa es como una especie de Dios que se coloca en lugar de Cristo y que hay que obedecer al Papa y no a Cristo. Bueno, o son cosas que se enseñan, ¿no? Y alguno que está del otro lado puede pensar de que esta caracterización que está haciendo Jonathan está siendo desmedida, un poco exagerada, y no es así, no es así. Reitero, no es en todas las denominaciones protestantes que esto va a ocurrir, pero hoy por hoy en aquellas que son las más populares, que entiendo que compartimos, pentecostalismo, bautistas, Sí. neopentecostales, que son aquellas comunidades que en número, en cantidad, en expansión, son las que más ruido están causando, las que más están creciendo. Justamente esta es tu catequesis contra el catolicismo, ¿no? Y a partir de estas ideas es la identidad que vos construís. Así es, y bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo es que un evangélico puede hacerse católico? Justamente cuando a vos te enseñan ese catolicismo y de repente vos, interactuando con católicos serios, te das cuenta que el catolicismo no es eso, Mm. ¿no? Porque ahí psicológicamente comenzás a pensar y decís, pará. Pero si resulta que el catolicismo que yo voy conociendo ahora no es el que me enseñó mi pastor, quiere decir que mi pastor al menos estaba equivocado en el catolicismo que él me ha enseñado. Ahora, si vos ya empezás a mirarlo al pastor de reojo, como diciendo, ojo, ojo, yo pensé que vos eras un ministro aprobado de Dios y que eras un profeta del Altísimo que me transmitía fielmente la palabra de Dios. Y por eso yo era Mm. evangélico, porque yo confiaba ciegamente en mi pastor y confiaba que mi pastor tenía una relación tan estrecha con Dios que mi pastor no podía errar, o que si erraba era muy extraño.
Ahora, si de repente yo veo que el catolicismo que me enseñó mi pastor es falso, ¿por qué no creer que también es falso todo lo otro que él me ha enseñado? Y de repente va construyéndose en la psicología del evangélico una imagen. Me engañaron, los evangélicos me estafaron, Mm. me engañaron, me enseñaron algo, han creado un muñeco de paja, me han estafado. Y bueno, una vez que empezás a sentir eso, ese sentimiento va trabajando en vos, va trabajando en vos, hasta que, claro, cuando conoces que lo que enseña el catolicismo es razonable, y si no tenés una fe reformada, sólida, firme, fundamentada, así, bien trabajada, y decís, y sí, y sí, si yo veo que los católicos tienen, que no adoran a la Virgen, que no adoran a las imágenes, que no creen que el Papa es infalible en cualquier cosa, que no creen en las palabras de los hombres, que no son idólatras, ni fanáticos fundamentalistas, ni fetichistas. Bueno, si yo voy encontrando que el catolicismo no es lo que a mí me habían enseñado y yo me hice evangélico porque el catolicismo era todo eso que no es, y bueno, entonces me vuelvo a la Iglesia Católica. Y yo siento que muchas veces pasa eso. Yo podría decir, capaz que estoy meando fuera del tarro, diríamos los argentinos, ¿no? Pero yo podría decir de que vos pensás o pensaste en algún momento que este diagnóstico que acabas de hacer aplica a mi persona. En algún momento lo pensé. En algún momento lo pensé. Sí, sí, sí. Sí, porque yo creo que lo que decís es cierto. Yo creo que lo que decís es muy cierto. Hay que ver si en todos los casos aplica y demás, pero yo creo que la descripción que acabas de hacer es muy cierta. Ahora, dijiste algo que es evidente y que es lo esperable, ¿no? Decís, bueno, pará, si la persona no tiene fuertes bases o no ha echado raíces profundas en la teología de la reforma, bueno, probablemente termine ocurriendo esto. Ahora, vos sos una persona que sí, tiene sólidas bases, ha echado raíces en la teología de la reforma y no sos católico. Yo personalmente creo que te lo he dicho en privado y también lo he dicho en varias oportunidades en público, más allá de esta cercanía que tenés con el mundo católico, yo no creo que en lo pronto vos te hagas católico. No, no creo. Ahora, ¿cuál es la razón por la que no terminás siendo católico? Porque el católico, por un lado, va a decir, mirá, Jonathan está a 2 pasos de hacerse católico, gloria a Dios. El protestante va a decir, o muchos protestantes van a decir, no generalizo, este es un católico infiltrado. Pero yo personalmente creo que por ahora vos no estás cerca de ser católico. ¿Me equivoco? No te equivocas. Soy firmemente reformado y voy a tratar de hacer explícitas todas las razones por las cuales yo no me estoy, así, al menos en lo inmediato, convirtiendo en católico. Eh, Primero voy a empezar por las cuestiones menos teológicas, ¿no? Que tienen que ver con el gobierno de la Iglesia. Eh, para mí, el cristianismo nace como una comunidad de laicos deambulantes. Mm. Para mí los apóstoles no eran ordenados, aunque sí eran sacerdotes, en términos espirituales, pero no en términos de orden, donde, digamos, ellos tienen otro estatus frente a Dios. Mm. Ellos eran laicos deambulantes. Y yo interpreto que el cristianismo nació en oposición a las grandes estructuras de dominación. No pertenezco a la teología de la liberación y combato a la teología de la liberación, pero sí entiendo que el cristianismo no nació con una estructura imperial. Jesucristo no era un emperador romano, ese no era el paradigma de la autoridad para Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo que Jesucristo vino a erosionar ese tipo de jerarquías dominantes y dominantes, esa sería la palabra, entiendo que la Iglesia Católica se fue haciendo imperial, Ok. se fue haciendo imperial y fue estrechando lazos
con los imperios. De hecho, desde Carlomagno se hablaba del Sacro Imperio Romano. Y era sacro porque había una estrecha relación entre la iglesia y el emperador, y en el dilema de las investiduras, el papa le decía al emperador, Dios me da la autoridad a mí para que yo te invista de autoridad a vos. El emperador recibía su poder de la iglesia, ¿no? Y esa estrecha relación entre la iglesia y el imperio ha llevado muchas veces a la jerarquía de la iglesia a apacentarse a sí misma, más que a apacentar al pueblo. Entonces, yo interpreto que en muchas ocasiones el pueblo católico estaba sumido en la pobreza y en la ignorancia. Y solamente aquellos que pertenecían a la jerarquía de la Iglesia Católica podían beneficiarse de los tesoros que Dios le ha dado a la Iglesia. El pueblo católico recibía las migajas que dejaban los sacerdotes, ¿no? Y yo me coloco en la situación de Lutero. De hecho, fue una charla que tuve con mi director de tesis, que es un sacerdote muy conocido acá en Salta, y en su casa veíamos la película de Lutero, y le preguntaba, vos, si hubiese estado en esa época, y la Iglesia Católica hubiese sido lo que era en esa época, y el Papa Católico no hubiese sido Benedicto XVI, sino ese Papa que está ahí, León X, con todas las características que vos estás viendo que tiene ese Papa, ¿vos estarías con la Iglesia o estarías con Lutero? En esa época, puesto en esa circunstancia. Y el cura me dijo, y está difícil, porque yo defiendo la Iglesia Católica hoy como yo la veo hoy, pero en esa época un papa que le está robando al pueblo, un papa que le está saqueando al pueblo, que le están mintiendo al pueblo y que le están haciendo esto y esto otro. No hablamos de dogmas, hablamos de disciplina, de moral, de espiritualidad, ¿no? De pastoral, de eso hablamos, ¿no? Por ahora. Y él me dijo, está difícil porque en muchas cosas uno siempre estaría con aquel que está luchando contra aquellos que abusan del pueblo, contra aquellos que están sometiendo al pueblo. Es como que hay algo muy humano en todos aquellos que, no por nada todos los revolucionarios sienten una simpatía muy grande por Lutero, ¿no? Es como, si yo te lo pongo así, un hombre que se enfrentó a la estructura más poderosa y al emperador Carlos V, que era el imperio más poderoso de la época, vos decís, nada, vamos con ese tipo. Independientemente de las razones que se puedan esbozar y el debate que pueda llegar a haber, el personaje, lo romántico del personaje cautiva. Eso te estoy diciendo. Independientemente de las razones teológicas, porque claramente el diagnóstico que hizo la Reforma era correcto, pero no necesariamente la terapia que planteó para solucionar ese problema. O sea, el diagnóstico era, la iglesia se corrompió moralmente, los papas se están apacentando a sí mismos, los sacerdotes se están apacentando a sí mismos, están sometiendo al pueblo, están saqueando al pueblo con la venta de las indulgencias. El diagnóstico era correcto, en parte por lo menos, el diagnóstico era correcto. Ahora, no necesariamente un diagnóstico correcto implica una terapia correcta a ese diagnóstico, digamos, ¿no? Entonces, la terapia que planteó la Reforma tiene que ver con una concepción teológica que podría ser debatida, de hecho está en debate. Ahora, entiendo que, para regresar a la pregunta que te hago, entiendo de que esto puede llegar a ser discutible probablemente en muchos de los casos específicos que pueda llegar a presentar de lo que ocurría en determinadas partes del mundo. En ese momento yo hasta te podría acompañar diciendo, che, la verdad que esto no está bien. En muchas cosas quizás probablemente yo te pueda acompañar, pero entiendo que esa no es la razón, porque, personas, supongamos de que son personas totalmente corrompidas que están en búsqueda de lo material, aprovechándose del resto y demás, no hace a una postura teológica correcta, ¿no? Entonces, la razón por la cual, o las razones por las cuales vos no sos católico, en principio entonces sería por la estructura que adopta la iglesia con el pasar del tiempo, una estructura imperial, dirías vos. Sí. Okay. Y que yo creo que ya no la mantiene tanto. De hecho, Juan Pablo II, en esta encíclica, Fides et Ratio, bueno, no es esta la encíclica, él condena ese gobierno monárquico de la Iglesia. Bueno, fue muy criticado el Papa Juan Pablo II en ese aspecto. Pero
pero bueno, esa fue una razón política de por qué yo no me siento a gusto con esa estructura, ¿no? Bien, Así, de dominación. Por otro lado, ya las cuestiones teológicas tienen que ver con las doctrinas de la gracia. bien, Yo, cuando conocí las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la Reforma, se me abrió el panorama de la Biblia completo. Es como que yo abro la Biblia y con las doctrinas de la gracia entiendo cada versículo, cada aspecto de Dios que yo puedo entender de la Biblia. Las doctrinas de la gracia, en vez de cerrarme la Biblia, me la abrieron por completo, y pasajes que para mí no tenían ningún sentido, te voy a poner un ejemplo para que entiendas, pasajes que no tenían ningún sentido de repente cobran sentido. Por ejemplo, ¿no? Si vos entendés que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a algunos para transformar su corazón, renovarlos, de tal manera que puedan recibir la misericordia de Dios, para Dios mostrar su misericordia, y a otros los dejó en su pecado, no los hizo pecadores, no les puso más pecado, no los orientó hacia el pecado, simplemente decidió no transformarlos, no renovarlos espiritualmente, no regenerarlos. ¿Vos te suscribís a esta doctrina de la doble predestinación? Exacto. Ok, La una activa y la otra pasiva, ¿no? La que ok. te cambia el corazón para bien es la activa, y la que te deja en tu pecado, esa es la pasiva, ¿no? Sería, Bien. a ver, corregime simplemente para si hay alguien del otro lado que no sepa muy bien a qué te estás refiriendo. Básicamente en términos ordinarios sería, Dios elige por alguna razón que el hombre desconoce específicamente, Dios elige a ciertas personas para salvarlos y a otros Dios elige mantenerlos en su pecado, destinándolos a una condenación eterna. Ya están destinados, ya están condenados. Bueno, Los que no pero creen en Cristo ya fueron condenados, claro, pero ¿no? Dios, si quisiera, podría hacer algo para revertirlo a eso. Pero Pero elige no, no no quiere. revertirlo. Así es, no quiere. Ok, bien, ¿Sí? seguimos. Hay textos bíblicos que hablan de eso, ¿no? Bueno, pero se te abren los evangelios. Yo nunca había entendido expresiones de Jesús, por ejemplo, cuando le dice: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Las ovejas que el Padre me dio, esas vienen a mí. Las ovejas que el Padre me dio no han de venir a mí, pero las que el Padre me dio me conocen, y yo las conozco, y yo pongo mi vida por esas ovejas. Y le dice a los fariseos: ustedes no son de mis ovejas, las que el Padre me dio, por eso no creen en mí. Porque si ustedes fuesen mis ovejas, vendrían a mí. Mira cómo se te abre, ¿no? Uh -huh. Y en la oración sacerdotal dice: Padre, te pido, no por todo el mundo, sino por las ovejas que me diste, porque tuyas eran y me las diste, y yo ninguna de las que me diste he perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpla la escritura. De repente, cuando vos entendés esas doctrinas y entendés la soberanía de Dios, y entendés que Él, por su soberanía, decide con algunos mostrar su justicia, su ira, y con algunos mostrar su misericordia, y entendés que si no existiese la predestinación, todos iríamos al infierno. De alguna manera se te abren muchos versículos bíblicos, se te van abriendo muchos casos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, cuando dice: y Dios iba añadiendo a la iglesia a todos aquellos que estaban predestinados para la salvación. O cuando dice que Pablo estaba predicando y había una mujer que se llamaba Lidia, que vendía púrpura en Tiátira, y Dios tocó su corazón para que ella abra su oído y escuche lo que Pablo estaba diciendo. Vas entendiendo cómo Dios soberanamente va. Dios no es un anciano que está en el cielo esperando que nosotros con nuestro libre albedrío lo busquemos y lo escojamos. Él es un Dios soberano que cuando quiere transformar a alguien, se mete en su vida y lo transforma y lo renueva. Y a aquellos que conoció, a eso los predestina, y a los que predestina, a eso los llama. Y a los que llama, a eso los justifica. Y a los que justifica, a eso los glorifica. Y cuando vos ves que Él es ese soberano que tiene todo bajo control, y que obviamente con nosotros, no sin nosotros, pero Él hace la obra, se te abre un Dios tan majestuoso, tan soberano, tan sublime,
tan glorioso, tan trascendente y tan cercano, tan majestuoso y tan amigo, que te enamoras de ese Dios que te Yo plantea de esa forma. te soy honesto, la idea de un Dios que pudiendo hacer algo para evitar mi condenación no lo hace, no me parece para nada atractivo, te soy honesto. Ahora, también reconozco, esto vale la pena aclararlo, esto siempre lo digo públicamente, uno de las ¿cómo diríamos? Las asignaturas pendientes que tengo para empezar a familiarizarme un poco con esto es estudiar el tema de la justificación, que entiendo que viene todo dentro de un mismo paquete, ¿no? Es un tema que no podría discutir, ¿no? Pero también entiendo de que la predestinación no es una doctrina que sola la vamos a encontrar en el mundo protestante. Hay una forma de interpretar la predestinación particularmente protestante, pero los católicos también van a sostener una predestinación distinta a la predestinación calvinista, que es Sí, la que vos estás planteando, ¿no? sí, Pero bueno, yo personalmente no sería capaz de entrar en un diálogo con vos en lo has este dicho, tema porque lo has no dicho es un tema siempre. que... Siempre lo has aclarado y has dicho, yo no, porque a mí lo que me gusta de vos es eso, vos sos consciente de tus limitaciones. Mm. Sos eso te hace muy inteligente. Una persona inteligente es consciente de sus limitaciones. Hay otros que tienen limitaciones, como todos nosotros, pero no son conscientes de esas limitaciones. Entonces quieren debatir con cualquiera y quieren debatir con Dante Urbina y creen que van a destruir a Dante Urbina y se meten a debatir con cualquiera. Y vos lo mirás, de hecho yo lo llamo a veces y le digo, pero vos sos consciente de tus limitaciones, vos te das cuenta con quién estás por debatir. No, que Dios me dijo que yo con el Evangelio voy. Bueno, y bueno, parece que Dios le dijo mal porque terminó perdiendo el debate, ¿viste? Pero, qué sé yo. Perdón. Perdón si le arde la oreja a alguien, no seas malo. Bueno, entonces, el segundo punto sería las doctrinas de la gracia y particularmente haces mucho énfasis en la predestinación, ¿no? La interpretación calvinista de la predestinación es aquella que, según tu juicio, es la que mejor interpreta las enseñanzas bíblicas. Y en la Biblia se resuelven, en la predestinación, se resuelven todos los temas de la teología. Ok, Porque en la predestinación se resuelve la soberanía de Dios. ok. Se resuelven los decretos eternos de Dios. Se resuelve la condición depravada del hombre. Se Ok, resuelve si el hombre es esclavo del pecado o tiene libre albedrío. Y entonces yo digo, o el hombre tiene libre albedrío o es esclavo del pecado. No puede ser esclavo del pecado, como dice claramente la Biblia, y tener libre albedrío en el aspecto entiendo. de la salvación, como enseña la Iglesia Católica. Entonces, o yo tengo que absolutizar el libre albedrío y relativizar la esclavitud del pecado, o tengo que absolutizar la esclavitud del pecado y relativizar el libre albedrío. No puedo entender que alguien tiene un albedrío esclavo. ¿Se entiende? Entonces, si yo leo la Biblia y la Biblia me dice que los hombres que nacen en pecado son esclavos del pecado, y tengo miles de textos donde se habla exactamente de esa idea, el hombre nace esclavo del pecado, y yo le pido a un esclavo que escoja, a alguien que está sujeto al pecado le pido que escoja, no, primero tiene que ser liberado. Y bueno, ¿quiénes son liberados? Los predestinados, ¿no? Y la Biblia habla de todo eso. Entonces, cuando yo encuentro que en la Biblia está todo eso, y eso me muestra qué es la gracia de Dios, qué es la misericordia de Dios, qué es la justicia, la soberanía, la condición del hombre, qué es el Evangelio, qué es la justificación, qué es la vida cristiana, para qué amamos a Dios. Cuando yo entiendo todo eso, Santi, entiendo que tengo la clave para descifrar todos los versículos bíblicos. Y esa estructura, que es la teología de la reforma, que es la doctrina de la gracia, te soy sincero, Santi, la encuentro en toda la Biblia y no encuentro un solo argumento católico que a mí me haga desconocer esa estructura. Es más, he desafiado a católicos públicamente Ajá. a que me expliquen el capítulo 9 de los Romanos y que me lo expliquen correctamente, así, diligentemente, sin relativizar ningún punto, sin decir, bueno, esa es una metáfora, ¿viste? Bueno, esa es una hipérbola.
que me la expliquen teológicamente, al capítulo 9 y al capítulo 11 de los Romanos. Bien. Y ahí es donde yo dije, no, si la Reforma pudo entender el Evangelio de esta manera, y el catolicismo está enseñando otro evangelio que tiene que ver con el libre albedrío del hombre, con las capacidades del hombre, ahí está. Y entonces yo dije, si yo entiendo que en todas las otras cosas el catolicismo tiene razón, porque tiene razón, en el tema de la Mariología, el catolicismo en muchas cosas tiene razón. En el tema de la intercesión de los santos, tiene razón. En el tema de tantas cosas, incluso del rol de las obras en la salvación, también tiene razón en muchas cosas. Cuando vos ves que el catolicismo en muchas cosas tiene razón, pero en ese núcleo central, que es la comprensión del Evangelio, yo entiendo que la Reforma ha podido profundizar mucho más en la riqueza que hay en el Evangelio. Y bueno, yo te reconozco mis limitaciones, pero también te aseguro que yo cuando trato de entender al catolicismo no lo hago con el sesgo. Yo creo que vos ya te podrías dar cuenta que yo no tengo un sesgo de confirmación muy grande donde yo no estoy dispuesto a reconocerle al catolicismo verdades que me resultarían caras, porque de hecho las reconozco y me sale caro reconocerle verdades al catolicismo que el mundo evangélico luego me reprocha y me critica, ¿no es cierto? Entonces, eso a vos te da a entender Yo que creo... que cuando yo leo al catolicismo, no lo estoy leyendo desde un prejuicio. Quizás no tengo toda la información, pero no lo estoy haciendo desde un prejuicio sesgado, sino desde una apertura honesta. Yo te soy honesto y te pido disculpas por la honestidad que voy a tratar de manifestar en esta respuesta, ¿no? En este planteo que te voy a hacer. Yo creo que estás dispuesto a concederle al catolicismo cosas que no ponen en riesgo tu protestantismo, por así decirlo. Es mi punto de vista personal. No sé si te me fuiste. Sí. No, estoy. Tranqui, te espero. Mientras tanto, le mando un abrazo a todos los que están conectados. Tenemos más de 2.500 personas en el chat. Recuerden que esto lo vamos a dejar publicado, no el stream, como hacemos de forma diaria, no el stream, sino que a la tarde vamos a cortar la charla que tenemos con Johnny y la vamos a postear para que la puedan ver, reaccionar y todo lo que ustedes ya hacen sin que uno les diga, ¿no? Estoy amigo, estoy con vos. No sé si podés prender la cámara, porque... Sí, ahí la prendo. Lo que pasa es que Tranqui. no sé por qué razón se me había apagado la luz. Tranqui, no pasa nada. Pero me estabas diciendo que vos crees que yo le concedo, Claro, pero vos crees que... te tengo que ser honesto. Uno también no puede hacer semejante juicio creyendo de que es dueño de la verdad, porque te conozco a la distancia y la única conclusión que puedo sacar o lo único que puedo llegar a pensar de vos es a partir de cosas que vos mostrás públicamente, ¿no? Entonces, obviamente puede ser de que esté equivocado. A mí la impresión que me da, te soy honesto, es que vos le concedes al catolicismo aquellas cosas que no ponen en peligro tu protestantismo. Te soy honesto. Por eso es que dije en un principio, yo no creo que estés para hacerte católico. Esto te lo he dicho a vos, creo que personalmente, y lo he dicho públicamente. Yo personalmente, reitero, te pido disculpas si estoy prejuzgándote y Sí, pero a mí me parece, es cierto, a mí me es parece cierto. que es más, hay ciertas cosas que quizás vos te das cuenta que no son tal y como vos las crees y las profesás y que algunas veces como que te retenés a aceptarlas. Me ha dado esa impresión. De hecho, Sí, también. creo que la última vez que tuviste una charla con un muchacho apologista cristiano evangélico, ha habido veces que en tu respuesta
Es como que ibas a decir algo y de Ah, repente te sí, detenías sí, 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 porque sí, eso que sí, ibas a sí. decir era muy católico. Ah, sí, Entonces, sí. ¿Es verdad? reitero, puede ser que me equivoque, obviamente, porque lo único que yo sé de vos y las conclusiones que puedo sacar es lo que vos me mostrás cuando encendés una cámara, pero me da la impresión como que, bueno, está bien, le concedo al catolicismo y estoy dispuesto a concederle al catolicismo todo aquello que no ponga en peligro mi protestantismo. Entiendo. Sería, te lo explico en términos filosóficos, Dale. ¿no? Vamos al filósofo este que yo te hablaba, Y epistemólogo, que eso, era y Kuhn. eso, por último, disculpar la interrupción, y eso creo que es resultado de un sesgo que es inevitable, en Sí, mayor o en menor medida que de alguna forma seamos víctima de ello, ¿no? sí, Trabajamos para hacer lo menor posible, claro. pero bueno, nada, es mi humilde punto de Mira, vista. voy a partir de una confesión, que te la dije en privado, ¿no? Pero creo que es un punto de partida para ser honesto en todo esto, ¿no? O al menos porque en la interlocución uno puede conocerse un poco más, por eso el diálogo ayuda mucho a comprender la verdad, porque Platón utilizaba los diálogos por eso, Mm, ¿no? Yo no me quiero hacer católico, no quiero, ¿entiendes? O sea, ese es un hecho. Aunque esté bien o esté mal, aunque pueda ser juzgado positivo o negativamente, es un sentimiento que yo tengo en mi corazón. No deseo hacerme católico, no es yo no desearía que este proceso que Dios tiene conmigo, de trabajarme, de disciplinarme, de enseñarme, de mostrarme, de abrirme, yo no deseo, mi voluntad no está puesta, no es mi deseo, no quiero que esto termine en el catolicismo, no quiero, no quiero. Ahí está. Ese, digamos, sería como algo que es un hecho, ¿no? ¿No? Es un hecho. Bueno, te explico lo de Kuhn para ver si es que explica lo que vos decís. Kuhn dice, todos nosotros tenemos como un paradigma, es como un modelo que le da sentido a ideas fragmentarias, ideas sobre el hombre, sobre la tierra, sobre el mundo, sobre Dios, sobre todo. Tenemos como un paradigma que articula y que cohesiona todos esos datos particulares. De hecho, mirá qué linda que es esta, ¿no? hermoso, hermoso. Esta es la de Lenzo. Sí, Bueno, década del 90, sí. claro. Bueno, este paradigma siempre se va a sostener si sufren una crisis los elementos particulares, pero no tantos como para poder Claro. poner en crisis todo el paradigma entero. Cuando sufre crisis el paradigma entero, el hombre tiene que ir en busca de otro paradigma para articular todos esos datos nuevos, particulares, de otra manera. Eso se llama la crisis de los paradigmas, ¿no? Si Ujú. lo podés leer a Kuhn, te va a resultar interesante porque eso te va a ayudar a pensar en mucho de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces yo, así te puedo decir, y capaz que ahí sí se entiende, muchos elementos particulares de la reforma están en crisis, pero todavía no está en crisis y está muy lejos de estar el paradigma de la reforma. Ujú. Te entendí Entonces, perfectamente y además, a ver, no es una sorpresa, de hecho, gracias por la honestidad, pero no es una sorpresa que una persona evangélica, independientemente de que esté planteándose qué es lo que piensa respecto al catolicismo. No es una sorpresa que una persona evangélica no quiera ser católico. Yo lo he dicho, hoy ya católico, yo he dicho, no me quería ser católico. Los evangélicos que terminaron siendo católicos, por lo general suelen decir, mirá, yo me resistía al catolicismo, pero es justamente por esto y que vos me parece que lo planteás muy bien el caso del paradigma, porque en definitiva poner en tela de juicio el paradigma es poner en tela de juicio tu identidad, hermano. Y peligra quién vos sos si este paradigma entra en crisis, o estoy equivocado. nosotros ponemos, Ortega y Gasset tiene una frase que nos ayuda a pensar mucho, ¿no? Él dice, los hombres tienen ideas, pero viven en creencias. Sí, 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 obvio, 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 obvio. Es muy Entonces, buena. nosotros somos capaces de deshacernos de nuestras ideas, pero no de nuestras creencias. Mm, ¿Sí? Porque las creencias configuran nuestro sentido de la vida. O sea, mm, yo te puedo decir, Santi, no hay 12 planetas, hay 18.
Y vos me decís, bueno, listo, ¿qué hay para comer? ¿Viste? No, Totalmente, totalmente. no pasa nada, digamos. O Santi, mirá, la Tierra no tiene un núcleo, tiene dos núcleos. Y bueno, que ya está la lenteja, ¿viste? No pasa nada. Ahora, si yo te digo, Santi, los evangelios son falsos, son una invención humana, y te pongo en crisis todo. Sí, ahí, claro. Sí, obvio, obvio, obvio. Por eso es que las verdaderas conversiones, y no hablo solamente eh, evangélicos que se hacen católicos, estoy hablando de cualquier persona que pasa de una cosmovisión a otra, y particularmente nosotros como cristianos que aplaudimos cuando un ateo se hace cristiano y demás, son tan complejas. Es justamente por esta razón que vos estás planteando. No es simplemente plantear un argumento lo suficientemente sólido con sus premisas verdaderas y demás que convierte a una persona. No es solamente eso, hay cosas de fondo que son esenciales en quién es uno como persona, ¿no? Hay todo un proceso muy grande en el que está en juego tu capacidad de convivir ante la incertidumbre. A mucha gente convivir en la incertidumbre le da un escozor muy grande, ¿no? Mm, Es muy pesado convivir con la incertidumbre. Por ejemplo, yo ahora estoy conviviendo con la incertidumbre. Digamos, en ese paradigma protestante que yo tengo, hay muchos elementos que están en crisis. Se están rompiendo muchos huequitos que están en la superficie. Se están rompiendo un montón. No se llega a romper el núcleo central, pero hay una crisis. Ahora, perdón, ¿no? Pero tenés toda la razón, ¿no? Por dar un ejemplo, esto es algo que yo siempre digo, ¿no? No entiendo muchas veces al evangélico que reniega tanto de el dogma de la asunción de María. No, no lo entiendo, te soy honesto, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque si el evangélico acepta que María fue asunta a los cielos, mi pregunta es, ¿necesariamente debe dejar de ser protestante? En absoluto, porque no cambia esencialmente lo que es su protestantismo el hecho de que la Virgen haya sido asunta. Entonces, me parece que hacer esta distinción entre lo que es, lo que es algo de orden secundario, lo que es algo de orden primario, que le da la razón de ser al paradigma, me parece que es clave en este diálogo entre protestantes y católicos, ¿no? Por eso, desde mi humilde punto de vista, hay muchos debates que no tienen ningún tipo de sentido, porque lo gane quien lo gane, ¿y en qué cambia? Y no, gana, no cambia en nada. Ahí está. Claro, sos muy inteligente. Esto que vos te das cuenta, yo puedo hablar con el mejor apologeta protestante de las redes y no puedo tener el nivel de charla al que vos me llevás con tu inteligencia, nada más que con eso. Si vos estudiases de verdad teología, serías un grosso mal. Bueno, Bueno, gracias. vamos con esto. Vamos con esto. La doctrina de la predestinación no es un tema que está en la superficie, es un tema que está central. Ujú. Y si la doctrina de la predestinación es cierta, como yo entiendo que está claramente en la Biblia, el catolicismo no puede ser infalible, Ujú. porque hay dogmas católicos que están confrontando con esta interpretación de la reforma de la predestinación. Si yo, y mira lo que te voy a decir, si yo creyera que puedo sostener esa doctrina de la predestinación con todo lo que eso implica dentro del catolicismo, yo me hago católico. Ahora, yo lo que te podría responder es que creo que tenés razón en el planteo que estás haciendo, pero yo iría un poco, un paso más atrás y yo te diría, tu lectura de la predestinación se sostiene únicamente si la sola escritura es verdad. Entonces, me parece que hay un tema previo que debatir. Hay temas que son previos, hay temas que son bases, hay temas que son pilares para justificar otros. Yo creo que tu postura puede llegar a estar justificada si es que la sola escritura es verdad. Si la sola escritura no es verdad, la pregunta es ¿por qué entonces debería creer la interpretación de Jonathan independientemente de lo laborioso que pueda llegar a ser tu argumento? ¿Se entiende?
Perfecto, perfecto, porque vas y haces la pregunta que tenés que hacer. Es increíble. Vos sos el mejor entrevistador. Pero hermano, no me Che, tires tanta flora porque si no pienso que me... che, después pasame el CBU, después pasame el CBU. Che, ¿me escuchás bien? Porque te me congelás de vez en cuando, te me No, no, trabas. no, ¿Vos a mí no. me tomás bien? Sí, sí, sí. E igual acordate que si me congelo algún instante, esta cámara, que es la que vos me estás viendo, no es la que sale en pantalla. Así que capaz que por alguna razón Ah, el listo. software de la Listo, listo. videollamada se puede Se traba. congelar. Lo que pasa es que es mucha info, chabón, que estás tirando. Por eso Dale, ¿viste la banda vamos, ancha? vamos. Sí, sí, se colapsa. Mira, es cierto lo que decís. Si yo pudiera resolver esta cuestión aceptando la autoridad de la tradición que resguarda el magisterio en su unidad, probablemente tendría más elementos para entender la razonabilidad de la postura católica. Ahora yo te llevo a otro planteo, que sé que lo vas a entender, porque estás muy filoso hoy. Si yo concediera, vamos a suponer que por un acto de fe, yo diga, está bien, Pedro tuvo preeminencia y Cristo edificó a su iglesia en la figura de Pedro. Y Pedro tiene una sucesión apostólica. Y la iglesia católica es esa iglesia visible que tiene una continuidad hasta los apóstoles. Está bien, por un acto de fe, yo te reconozco que eso es razonable, que es plausible, es más, hasta te podría decir, es evidente, es evidente. Yendo a la historia no se podría afirmar otra cosa, digamos, ¿no? Ningún protestante podría decir, nosotros somos esa iglesia visible, móstramela. ¿No? O sea, la única manera sería decir, no, la iglesia es invisible, pero como eclesiológicamente la iglesia no puede ser invisible, se cae esa Ahora, premisa. perdón, perdón, no pierdas la idea, por favor, pero no quiero perder este momento para entender qué es lo que pensás. Abro paréntesis y digo, independientemente de que seguro vamos a tener diferencias en cuanto a la eclesiología, en cuanto a qué queremos decir o la Biblia que enseña particularmente acerca de lo que es la iglesia, esa continuidad histórica, vos como protestante la aceptás, ¿no? En las autoridades de la iglesia. La continuidad histórica es la iglesia católica. Ok, ok. Es la iglesia católica. Yo no puedo decir otra cosa porque si no yo pierdo mi credibilidad como académico, no como cristiano. Ok. Como académico, yo no puedo ir a buscar a la iglesia metodista en el siglo III. Ok, bien, 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 Chao. O bien. sea, si yo quiero mantener mi postura reformada, tengo que hacer una eclesiología de iglesia invisible. Exacto. Y ahí es donde yo ¿Sí? creo que está el problema. Ahí está, bien. Ahora, supongamos entonces que yo, por un acto de fe, acepto la autoridad magisterial de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, del Papa Francisco, por un acto de fe. Pero te pongo acá, en esta situación, a ver qué me decís. Me pongo a leer este texto Ujú. y yo entiendo, aún habiendo aceptado esa autoridad, que esa autoridad no podría decirme a mí que resguarda una tradición que me enseña a mí a interpretar un texto no diferente, sino contrario a cómo yo lo estoy leyendo acá, de una manera clara y evidente y Mm. distinta. O sea, no es que esta lectura para mí es posible, para mí esta lectura es correcta, Es es definitiva. infalible, es exacta, es perfecta. Esta lectura yo la puedo defender con mi vida. ¿Te das cuenta? Te Entonces, entiendo. yo entiendo que esta verdad del evangelio que presenta la Reforma en la predestinación es tan clara y distinta en lenguaje de Descartes, digamos, ¿no? Tan clara y distinta que entraría en colisión y en conflicto Te con entiendo. aquella fe que yo le he concedido a la Iglesia Católica, porque si la Iglesia Católica dice ser infalible, pero es falible a la hora de leer este texto, que para mí es central, se me cae la infalibilidad, porque se me tienen que caer dogmas que ha desarrollado la Iglesia Católica sobre el libre albedrío, condenas que ha hecho la Iglesia Católica Mm. sobre esta interpretación correcta de la Biblia. Entonces, si yo por mi fe estoy diciendo que la Iglesia Católica es infalible para interpretar dogmáticamente los problemas, y después entiendo que esa Iglesia infalible fue falible en un punto, entonces se me desdibuja todo, ¿me entendés? Sí, te Porque, entiendo. ¿por qué? Porque si sos infalible, ¿por qué te equivocás acá?
¿Por Ok, qué estás yendo en contra de, de estos textos bíblicos, de estas verdades bíblicas? Ahí, eso es que yo no lo puedo destrabar. Y entonces, entiendo por eso te perfectamente. digo, si yo pudiera resolver esta cuestión y que mi conciencia me diga que yo voy a entrar a la Iglesia Católica, pero no voy a tener que negar el Evangelio que yo estoy leyendo acá, pero yo me meto de cabeza. Mañana comienzo la catequesis. Mañana. Sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Ahora, obviamente yo porque no tengo el nivel Claro, para claro, claro. entablar un diálogo con vos respecto nuevamente a este tema, yo no podría ni afirmar ni tampoco rechazar la idea de que tu interpretación de esos pasajes es la definitiva y que ni siquiera podemos plantearnos el caso de lo plausible y poner en discusión otras interpretaciones, ¿no? Eso queda más que claro. Yo acá no podría responderte puntualmente respecto a esto. Ahora, sí lo que me pregunto es lo siguiente, nuevamente, llevándote un paso hacia atrás, digo, si la sola escritura, porque reitero, vos tenés toda la razón. Che, estoy viendo que acá dice A, ¿está bien? Siempre presuponiendo que el cristianismo es verdad. Ambos partimos de la presuposición, de la Sí, sí. base, del fundamento, el cristianismo es verdad. Cristo es Dios y Cristo estableció una iglesia. Esos son los presupuestos que ambos compartimos y de los que partimos. No ponemos en tela de juicio eso. Entonces, partiendo de esa presuposición, digo, bueno, está bien. Tu razonamiento es lógico, pero siempre y cuando la sola escritura sea verdad. Porque si la sola escritura es falsa, y hay razones para creer que la postura católica respecto a la revelación y cómo se ha comunicado la revelación es verdad, ¿por qué yo debería creerle a Jonathan Ramos y no a esa iglesia que no solamente tiene continuidad histórica, sino que además es como dice la escritura, ¿no? Baluarte de verdad. Entonces, pese a las muy buenas razones que vos puedas llegar a presentar, me parece que ante este escenario no sé por qué debería creerte a vos, ¿se entiende? Por eso es que Ahí vamos. digo, va un paso más atrás. Y reitero, si la sola escritura no es verdad, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción B? Porque tiene que haber una opción B. Porque en definitiva vos estás tratando por medio de los recursos que tengas, en este caso la escritura, vos estás tratando de conocer tu fe, de saber qué es lo que Dios comunica para la salvación de los hombres. Es un problema epistémico el que se te presenta si la sola escritura no es verdad. Entonces, a mí me parece que hay un problema superior, mayor de antemano, antes de discutir el tema de la predestinación y de las doctrinas de la gracia. Por eso te digo, es cierto, pero supongamos que yo lo resuelvo como católico. Si yo acepto que la Iglesia Católica es verdadera y es la única Iglesia de Cristo que tiene la infalibilidad que dice tener a la hora de interpretar la revelación, Mm. yo lo acepto, ¿no? Vamos a hacer esa hipótesis, yo lo acepto, ¿no? En Dei Verbum me dice que la escritura y la tradición juntas, no separadas, son la palabra de Dios, no separadas. Ahora, si las dos juntas son la palabra de Dios y yo encuentro que esas dos están en conflicto, no porque yo considere que es mi interpretación del texto, es tan claro lo que dice el texto. Mira, si querés hacemos el ejercicio. Yo te leo. Es que no. ¿Sabés por qué quiero evitar el ejercicio puntual? Porque obviamente no tengo los recursos como para entablar un diálogo con Claro, vos. Y es tan claro para después mí. lo que sí me parece, lo que te puedo recomendar es, podrías hacer un video corto de esto y la gente que está viendo este diálogo, tanto en vivo como grabado, remitirlos a ese video que vos puedas hacer en donde vos puedas plantear cuáles son esos casos. Lo digo simplemente porque no tengo los recursos Dale. intelectuales como para poder Bueno, entablar un diálogo respecto a ese punto, ¿se entiende? bueno, hagamos así. Yo voy a hacer un video en mi canal y Dale. voy a escuchar a todos los católicos que tengan algo que decir, una razonabilidad por la cual yo debería creer que San Pablo en ese texto
está hablando de la predestinación no como la entiende Calvino, sino como la entiende la Iglesia Católica. Yo te lo digo de verdad. Sí, sí, Si sí, yo te entiendo y te creo. resuelvo eso, me hago católico. Esa es la razón más importante por la cual mi conciencia no puede, porque si yo mañana me hago católico, voy a seguir enseñando esto que está en mi corazón, esto Claro, que está en mi conciencia, y voy a hacer mucho daño, claro, sí, porque yo sí. no puedo Que te entrar en la Iglesia entiendo, Católica y enseñar doctrinas reformadas. te entiendo y agradezco mucho tu honestidad. Yo desde el principio que fue lo que dije. Esto no va a ser un debate, sino que va a ser quizás más un video para reaccionar tanto del mundo protestante como del mundo católico y para discutir todas estas cosas que ibas a plantear. Yo me anticipé a esto porque sabía y quería además que vaya por este lado. Ahora, perdón la pregunta, ¿no? Pero digo, si nos remontamos a la historia y a los diversos concilios ecuménicos que hubo, ¿no? Por dar un ejemplo, los arrianos no podrían haber dicho exactamente lo mismo que estás diciendo vos, diciendo, mirá, loco, yo estoy acá en la escritura y para mí esto es claro, amigo. O sea, para mí esto no hay mucho que resolver, para mí, y realmente de corazón estar realmente convencidos de que el camino, la interpretación respecto a la naturaleza de Cristo es esta. No, no, o sea, independientemente de que el tema es distinto, o sea, la justificación no es la misma. Ahora, evidentemente, ante la búsqueda de la verdad honesta, ante una búsqueda honesta de la verdad, hay escuelas que chocan, ¿no? Porque hay interpretaciones honestas que chocan. ¿Cómo se resolvió eso históricamente? ¿No lo resolvió la voz oficial Con la autoridad. de esta iglesia que además vos reconoces que tiene continuidad histórica? Entonces, cuando yo trato de construir mi cristianismo, por así decirlo, no lo puedo hacer desvinculado a los cristianos del pasado, al cristianismo del pasado, a la ¿Sí? forma y a los Así es, presupuestos de los cristianos del pasado. Y tal en el cual. cristianismo pasado, o sea, estaba Johnny defendiendo su postura respecto a la predestinación, realmente convencido, no con animosidad de crear conflicto, confusión, sino realmente convencido, che, loco, yo veo esto, pero había otro random católico que digo, no, yo veo lo otro. En el pasado, ¿qué es lo que hubieran hecho? Concilio y la voz de la iglesia dice esto. Por ende, el cristianismo tiene que someterse a esto porque esta afirmación de esta iglesia, que vos reconoces que tiene continuidad histórica, la hace vinculante su definición. ¿Por qué no tomar la misma vía, Johnny? Ahí está perfecto, está yendo al centro de todas las cuestiones, está haciendo la pregunta que hay que hacer. Mirá, es un tema de la conciencia. Mm, Es cierto que la estructura formal del razonamiento mío es el mismo que el del testigo de Jehová, que el mormón, que el Moon Hun y cualquier otro. Claro, es así. El testigo de Jehová, ¿por qué no se hace católico? Porque él dice, no, la Biblia dice otra cosa, que es lo que estoy diciendo yo en el fondo, ¿sí? Ahora, vos, te lo hablo en términos aristotélicos para que entiendas. Vos, por ejemplo, no estás resolviendo la cuestión en el acto, sino en la potencia. Vos pusiste a prueba la autoridad y la fiabilidad de la Iglesia Católica, la credibilidad. Vos la pusiste a prueba. Cuando eras evangélico, vos la pusiste a prueba y dijiste, a ver, acá hay dos iglesias, la evangélica y la católica. Y están debatiendo las dos. Y cuando vos viste que la Iglesia evangélica perdió muchos debates con la Iglesia católica, vos comenzaste a sentir y a pensar y a entender que era confiable la Iglesia católica, que mm. era una iglesia a la cual uno podría decir, yo a este le creo, es confiable esta persona. Esta institución es creíble, yo puedo entregarle. Vos no te pusiste a leer todo el Denzinger para comparar cada cosa que dijo la Iglesia Católica con la Biblia y con Bullman y con Tillich y con el griego y el hebreo. No terminas más. O sea, si alguien para hacerse católico tiene que hacer todo eso, se va a convertir a los 180 años, digamos. Entonces, como no hiciste todo eso, porque nadie se convierte así, digamos, salvo capaz que yo, que soy el único que quiere hacerlo así, digamos, ¿no? Este, entonces, vos qué dijiste, mirá, hay 10 debates, pero si en 4 yo vi que la Iglesia Católica fue más confiable, más firme, más sólida, más consistente, más razonable, más coherente, y nada, yo tengo que dar ese paso de fe. Entonces vos dijiste, en acto, o sea, efectivamente, en hechos, estos 4 debates
que para vos resolvieron tu conversión, yo estoy dando un ejemplo, no puede Sí, ser sí, sí, 20, obvio, ¿no? obvio, obvio. Estoy dando ese ejemplo. En estos 4 debates, en hecho, es decir, en acto, la Iglesia Católica fue y es evidentemente más confiable. Y yo doy un salto del acto a la potencia y digo, como en acto, en estos 4 debates, la Iglesia Católica fue confiable, supongo por un acto de fe que también es confiable en todos los otros temas que yo no he estudiado. Y como no estoy dispuesto a ir a verificar cada paso que da la Iglesia Católica para ver y juzgarla si es cierto o no lo que ella enseña, yo como ya di el paso de fe, quiero salvar los otros 6 casos en la autoridad. Yo a estos 4 los salvé por la vista, porque yo pude ver en acto Sí, sí, que es sí. confiable. Yo no estoy dispuesto a hacer eso con las otras 6 cuestiones. Por un acto de fe, yo decido resolver esas 6 cuestiones ya no con los ojos, sino con la fe. Es Exacto. decir, reposando en la autoridad. Digamos, bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en una de esas 6 cuestiones que hay que resolver, yo la he visto. Yo la he visto. Y yo he visto que acá se dice abierta y explícitamente cosas que la Iglesia Católica niega y se niega explícitamente cosas que la Iglesia Católica afirma. Entonces, esta no es una cuestión como Sí, te que entiendo. yo he resuelto por la vista las cuestiones que eran evidentes y puedo resolver por la fe cuestiones que no tengo resueltas. No, yo no puedo resolver por la autoridad algo que lo tengo resuelto en mi conciencia, porque si no yo estaría yendo en contra de lo que dice la misma Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no puede pasar por encima de la conciencia. Entonces, si yo dijera que para mí la Biblia está enseñando la predestinación como la enseña la Reforma, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y si yo cedo ese cautiverio a la palabra de Dios para una iglesia que diga que esta es palabra de Dios, pero que vaya en contra de lo que mi conciencia me dice que acá está escrito, yo estaría yendo en contra de mi conciencia. Entonces, es cierto que la conciencia no puede ir en contra de la iglesia de Cristo. Eso es verdad. Cuando la conciencia es correcta, no puede ir en contra de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo tampoco puede pasar por encima de la conciencia. Entonces, como es mi conciencia la que está cautiva de la palabra de Dios, y como yo creo que eso es palabra de Dios, yo no puedo dar el paso, porque estaría dando el paso a una iglesia que va a decir que esto es palabra de Dios, pero al día siguiente va a negarla la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que yo no puedo hacer. Te entendí y creo que tenés razón y creo, a ver, que es lo esperable en un proceso, ¿no? Porque es cierto que la iglesia no va en contra, o Dios mismo, ¿no? O sea, no te obliga a creer algo o a aceptar algo que vaya en contra de tu conciencia. Te invita a reflexionar en aquello que ha sido revelado e interpretado. Eso es cierto y es súper válido, pero es algo muy personal, ¿no? Es Sí, como, es como que yo te entiendo a vos, Johnny, honestamente, porque en mayor o menor medida en muchas cosas me veo identificado en medio de ese proceso o crisis, llamale como le quieras llamar, que yo atravesé y que terminé abrazando el catolicismo. Yo te entiendo, en términos personales, tengo empatía con vos y te entiendo. Ahora, reitero, haciendo referencia a lo que es el cristianismo histórico, parece tu juicio estar desvinculado al proceder histórico del sí. cristianismo. Lo que pasa, Santi, y yo creo que ahí me vas a entender más todavía, yo leo a San Agustín y el San Agustín de los Tratados de la Gracia tiene un libro que se llama La predestinación de los santos y la perseverancia final de los santos, y dice sobre la predestinación cosas más extremas que Calvino. Es más calvinista que Calvino en muchas cosas, San Agustín. Y San Agustín, ¿sabe qué dice cuando habla de esas cosas? Dice, esto es lo que siempre ha creído la iglesia, dice San Agustín. Entonces, en mi investigación, de hecho, acá está el libro, mira. Bueno, tengo 14 libros sobre el tema, ¿no? Pero yo que entiendo esto y que lo leo y entiendo que San Agustín dice, la predestinación no está basada en la presciencia,
sino en la soberana decreto eterno de Dios. Y habla de los réprobos y de los elegidos. No exactamente igual que Lutero, no exactamente igual que Calvino, pero entiendo yo un poco más cerca de lo que va a afirmar sobre la predestinación Calvino que lo que va a afirmar sobre la predestinación la Iglesia Católica. En ese aspecto, y aunque no soy un erudito en la cuestión claramente, pero sí la estoy estudiando, yo no entiendo que la interpretación reformada sobre esa cuestión esté totalmente desvinculada. Es más, mira, te voy a ser sincero, mi profesor de patrología... Sí, pero perdón, perdón, no te olvides lo que me vas a decir, pero perdón, cuando yo me refiero a desvinculado, no me refiero particularmente en el tema de la predestinación, sino respecto a lo que los cristianos El creían acerca procedimiento, de la voz del concilio, de la el voz procedimiento. oficial de la iglesia visible. Entonces, reitero el planteo, si vos reconoces una iglesia histórica presente en todos los tiempos, si vos reconoces este hecho histórico, ¿no? Y además reconoces que el proceder del cristiano, históricamente hablando, siempre ha sido reconocer la voz oficial de la Iglesia Católica como palabra de Dios. Digo, esta postura personal, independientemente de que estemos hablando de predestinación o de la doctrina que sea, Sí. esta conclusión y la justificación que vos tenés para sostener tu conclusión es muy personal, desvinculada desvinculado del cristianismo histórico. Mira, te lo pongo así, porque yo sé que ahí se va a entender más todavía, ¿no? A ver, dale. Mira, yo te digo, mira, acá yo tengo un amigo que se llama Carlitos, ¿no? Y te lo presento, acá está Carlitos, ¿no? Bueno, Carlitos, sí. Y te digo, Carlitos es infalible, es muy confiable, porque siempre que habla Carlitos dice la verdad. Y vos podés confiar en que él dice la verdad. Entonces yo te lo presento y decís, Carlito, mucho gusto, Santi Alarcón, bien. Y Carlito te dice, Santi, acá hay un debate para saber si esto es azul o verde. Y yo te digo que es azul. Y vos me decís, Santi, la verdad que Carlito tiene razón, es azul. Listo. Bueno, parece que Carlito es confiable. Después Carlito te dice, che, esto es negro. Ah, mirá, tiene razón, Carlito. Es verdad, era negro. Che, Santi, esto es blanco. Ah, mirá, Carlitos tiene razón. Esto es blanco. Ahora, vos das un salto de fe y decís, che, la verdad que después de haber visto varias veces que Carlito acertó y que dijo la verdad, y que todos han resuelto que Carlitos tenía razón en ese aspecto, ¿por qué no decir que Carlitos es infalible en todo lo demás? ¿Por qué esto que es verdad en acto no lo transformamos en verdad de potencia y decir que así como en hecho es infalible en estas cosas, puede ser infalible en todo lo demás y no puede equivocarse? Porque de hecho en estas cosas no se ha equivocado, supongo por un acto de fe, generalizo, hago total la extensión y digo, no puede equivocarse en nada de lo demás. Pero una vez que hice esto un lunes, el martes, Carlitos me dice, esto es rojo. Y yo digo, no, pará, pero... No, vos dijiste que yo era infalible y vos tenés que decir que esto es rojo. No, o sea, yo entiendo que te dije que creía en vos y que yo creía que vos sos infalible, Es pero algo me que está haciendo ruido. el ejemplo, te lo entiendo, yo entiendo que esa es tu razón. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Lo único que digo es que esta tu postura, y entiendo tu razonamiento, pero esta tu postura no es la postura histórica. La postura histórica, independientemente de si podemos encontrar algún autor que desarrolle técnicamente, como lo encontramos en la actualidad, el dogma de la infalibilidad de la Iglesia, bueno, sería pedir demasiado. Pero podemos encontrar en varios autores de diferentes épocas el presupuesto, no solamente de que la Iglesia en ciertas condiciones no se ha equivocado, sino también el presupuesto de que la Iglesia no ha de equivocarse en temas de fe. Entonces, Estoy de acuerdo. ese es mi planteo. O sea, para justificar tu postura actual, y yo entiendo de que tu punto pasa a partir de, bueno, lo que puedo yo verificar, ¿no? Pero para justificar tenés que afirmar que o sea, que durante todo el Entiendo. tiempo la iglesia ha creído algo respecto a sí misma que estaba equivocada.
Todos estos cristianos, inclusive San Agustín, creían esto respecto a la iglesia. Entonces, Entiendo. todos estos, no solamente autores independientes, sino en la conciencia colectiva de la iglesia de todas las épocas, han creído esto respecto a la iglesia y estaban equivocados. Y a mí me parece, te soy honesto, si vemos la iglesia no a partir del individualismo, sino a partir de lo que es la iglesia, esta comunión de los santos no en el presente, sino también presente y vinculados entre sí por el Espíritu Santo a lo largo de todas las épocas, yo no puedo suponer que mi voz es más fuerte que la del cristianismo histórico. ¿Se entiende el planteo? Entiendo. Pero yo te diré una cosa. A ver. La verdad de mi Iglesia Católica Apostólica Romana no puede violar los principios de la lógica. No puede enseñarme a argumentar solo reposando en una falacia ad antiquitatem, ad populum o ad verecundiam, o falacia de autoridad, digamos. Yo no puedo resolver una cuestión como resolvió mi profesora de Biblia. Ella dijo, mirá lo que dijo, ¿no? Dijo, y el profesor de griego, ella dijo, los protestantes tienen más razones para sostener esta postura, pero nosotros creemos en la autoridad de la Iglesia Católica. La tengo grabada. Y el profesor de griego dijo, la palabra adelphos en griego significa hermano de sangre. Y cuando dice que Jesús tenía adelphos, la interpretación correcta es hermano de sangre. Nosotros los católicos creemos otra cosa, pero adelphos es hermano de sangre, decía el profesor de griego. Y el profesor de patrística le pregunto, de patrología, le digo, profe, si yo con mi fe reformada, y se la cuento, viajara a la época de San Agustín y un obispo católico, Ambrosio, escuchara mi fe, él pensaría que yo estoy afuera de la Iglesia Católica o que yo estoy adentro. Y me dice, no, él consideraría que vos estás adentro, porque las cuestiones centrales de la Iglesia de los primeros 6 siglos, 7 siglos, no eran soteriológicas, eran cristológicas. Y en todo caso, antropológicas. Entonces, el tema central era quién es Cristo, y no tanto cuál es el proceso de la salvación, y estas cosas que eran importantes, pero no estaban en el centro de la polémica. Después la Iglesia Católica fue fijando esas cuestiones y aquellos que estaban adentro quedaron afuera, digamos, ¿no? Eso es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando fija una verdad, cierra filas y hay mucha gente que estaba adentro y quedó afuera, ¿no? Bueno, el hombre protestante es un hombre moderno. Descartes descubre la subjetividad del yo pienso. Hay un sujeto que piensa, hay un substrato, un subyectum, hay un sujeto que piensa por él mismo. El protestante es un hombre moderno. Y Lutero dice, yo soy mi conciencia. Yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Digamos, el emperador, el cardenal, en la dieta de Worms, le dicen, usted se tiene que retractar. Y lo querían obligar a Lutero a retractarse. Y Lutero dice, si ustedes no pueden argumentar con la misma autoridad con la cual yo estoy sosteniendo, si mi autoridad es la Biblia, ¿ustedes por qué sin Biblia quieren ser autoridad? Si para ustedes la Biblia es autoridad, ¿por qué ustedes no quieren utilizarla para defender lo que defienden? ¿Y por qué ustedes me quieren obligar a mí a yo aceptar algo en contra de la autoridad que ustedes mismos reconocen como infalible, que es la Biblia? Entonces él dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y siempre y cuando ustedes no me den argumentos bíblicos para aceptar lo que yo estoy diciendo es incorrecto, no quiero ni puedo retractarme, porque es injusto que ustedes me pidan que vaya en contra de mi conciencia. Yo no puedo afirmar algo contrario. Entonces, sí, fíjate vos que ahí hay otro sujeto. Ya no hay un sujeto que está resolviendo todo en la autoridad. Hay un sujeto que dice, yo voy a resolver la autoridad, pero no estoy dispuesto a que esa autoridad pase por encima de mi conciencia. Hay un nuevo sujeto, y el sujeto protestante es un sujeto que no puede ir en contra de su conciencia. Él nunca va a aceptar
que la iglesia enseñe algo que va en contra de lo que su conciencia dice que es la palabra de Dios. Pero si la voz de mi conciencia grita más fuerte que la iglesia es lo que cree el católico, me parece Tenés una que conciencia esquizofrénica. no, no creo que sea así. ¿Por qué? Porque yo puedo, creo, tener razones para suponer de que es plausible que yo me equivoque, pero dado la misión que Cristo le ha dado a su iglesia, no puede esto ocurrir respecto a la iglesia. Entonces, en momentos de crisis de fe, puede llegar a ser que yo tenga ciertas dudas respecto a ciertos temas, pero mi conciencia me grita fuerte en mi corazón, esta es la iglesia fundada por Cristo, la cual tiene una misión y dicha misión es hasta el final de los Bueno, tiempos guiada por ah, el Espíritu Santo. Ahora, ah, ah, pero te quiero hacer un planteo eh, y te digo, esta postura que vos estás defendiendo, me parece que al final del día es perjudicial para la fe. Te digo por qué. Creo que si lo que vos estás sosteniendo es verdad, no tendríamos seguridad respecto a la mayor parte de las cosas que creemos como cristianos. Te lo planteo de esta manera. Regreso a Nicea. Regreso por un instante a Nicea. Si la iglesia no es infalible, tal y como vos lo estás diciendo, la pregunta es cómo sabemos que la postura vencedora es la verdadera. Si ambas escuelas sostenían su postura, no solamente con honestidad intelectual, sino además con referencias bíblicas, citas bíblicas y buenos razonamientos. ¿Qué seguridad tenemos que el cristianismo que hemos heredado es el cristianismo está real, perfecto, verdadero? Y no solamente en ese ejemplo. O sea, ese es uno de está los perfecto. ejemplos de los múltiples debates dentro del seno cristiano que se han dado a lo largo de la historia. ¿Cómo sabemos que el cristianismo que llega hasta el siglo XXI es el verdadero? Está perfecto. La pregunta es excelente. Y eso es la filosofía, es el arte de saber preguntar. Bien, yo te diría dos cosas. Te pongo un escenario hipotético Dale. y luego te hago el análisis filosófico. El escenario hipotético es, yo sé que vos crees que es imposible, pero si vos te vieras ante la misma disyuntiva mía, te verías ante esta disyuntiva, que la Ajá. Iglesia Católica mañana, por dogma de fe, dictamina que la homosexualidad no es pecado. ¿Qué harías? Bueno, eso es una pregunta similar a lo que una vez me hizo un ateo, ¿no? Por favor, que no se malinterprete esto, pero me había planteado lo siguiente. Dice, ¿qué harías vos si el día de mañana descubren los restos de Jesucristo y sabemos sin lugar a dudas que este es Jesucristo y que toda esa historia cristiana es falsa, independientemente de cómo haya surgido la falsedad de la misma? Bueno, obviamente tendría que dejar de ser cristiano, pero sé que ese escenario no es posible. Lo Esta mismo te vez, respondería a vos. claro, por eso, estás resolviendo en la potencia, no es posible, no en el Claro, acto. es una postura de fe, obviamente es una Es postura de una fe. Así es, y todos creeremos lo mismo. Así, los protestantes no andan midiendo la confesión de Westminster en cada punto. Bueno, obviamente, es así. En toda religión hay una creencia en la autoridad. Esto es indiscutible. Hay, vos me estás preguntando por la sustancia. La palabra sustancia viene de subyectum, aquello que subyace, lo que está en el fondo. ¿De dónde es que se resuelve la cuestión? Y vos me estás diciendo, Jonathan, no sos el primero que tiene dudas en su cabeza, no sos el primero que tiene una polémica intelectual en su mente y en su corazón. Todos los cristianos, mal o bien, de alguna manera mayor o menor, han pasado por esta problemática, por esta cuestión. Ahora, ¿cuál es el procedimiento formal a través del cual todos los cristianos de todas las épocas han resuelto estas cuestiones? ¿Vos estás dispuesto a resolverla de una manera nueva, como se resuelve desde Descartes en adelante o desde Lutero en adelante? ¿O estás dispuesto a resolverla como siempre se ha resuelto? Es como que vos me estás hablando de derecho procesal, ¿no? Así como, ¿cuál es el proceso que hay que seguir para resolver estas cuestiones? Porque es cierto, todos los cristianos están dispuestos a resolver estas cuestiones, pero tenemos que tener el mismo procedimiento para resolver estas cuestiones. Entonces vos me estás diciendo, el procedimiento que propone la Iglesia Católica para resolver estas cuestiones es el procedimiento que siempre se ha hecho ante las mismas problemáticas.
¿no? O sea, es un tema de estructura formal del procedimiento, Y ¿no? es un procedimiento que entiendo que tanto quienes lo vivieron en diferentes momentos de la historia como nosotros, creo, vamos a suponer que ha sido guiado por el Espíritu Santo. Sí, y Porque el además que Espíritu fue Santo el está más activo en la conveniente. iglesia. Ambos sostenemos que el Espíritu Santo está activo en la Sí, sí, iglesia. Ambos sí. sostenemos que el Espíritu Santo no va a dejar huérfana a la iglesia y que la va a guiar a toda verdad. Los cristianos de todas las épocas han entendido que el Espíritu Santo así guía, ha guiado y guía a toda verdad a la iglesia. Por eso es que digo, entonces, ¿cómo puede ser de que esa conciencia cristiana histórica esté presente a lo largo de Está los bien, tiempos, aun cuando a mí no me termina de está bien, cerrar? está bien. Perfecto. Estás yendo así como estás inspiradísimo. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Y ahí vamos a entender mucho de la cuestión y la fortaleza de la reforma en ese aspecto. Okay. Vos me decís, el procedimiento formal para resolver una objeción de conciencia, que esa sería la problemática, ¿no? Tu conciencia tiene una objeción frente a la autoridad, ¿no? Ahí hay un Sí. tema de objeción de conciencia, digamos, ¿no? Y tenés que resolver esta cuestión con el mismo procedimiento, no cediendo frente a la objeción de la conciencia. O sea, la conciencia tiene que ceder frente a la autoridad, no la autoridad frente a la conciencia. ¿Por qué? Porque en el sustrato último, alguien tiene que ser infalible. O es Mm. infalible la conciencia en su objeción, o es infalible la autoridad frente a la conciencia. No pueden ser infalibles las dos, porque están en tensión, la Y conciencia y la autoridad, en para este que, aspecto. para que la iglesia cumpla su misión y preserve la verdad del Evangelio hasta que Cristo Y vuelva, la unidad de la fe. totalmente, es necesario eso. Ahora, o sea, entonces, existe la posibilidad, mirá el nivel filosófico en el que ya estamos analizando la cuestión, ¿no? O sea, es posible que un individuo dentro de la autoridad haga una objeción a esa autoridad, es posible. No solamente que es posible, es real. De hecho, sucedió, Ha sucede y ocurrido, sí, sucederá. sí, 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 sí. ¿Sí? Sucedió, sucede y sucederá. Ahora, frente a esa tensión entre la conciencia y la autoridad, no pueden ser infalibles ambas, porque la conciencia que objeciona, si es infalible, entonces prevalece sobre la autoridad. Y si es infalible la autoridad eclesiástica, ya no puede ser infalible la conciencia que objeta. Sí, no pueden ser infalibles ambas. Ahora, ¿cómo es que se resuelve procedimental esta cuestión? Que la conciencia, aunque no entienda, ceda su soberanía frente al influjo de la evidente autoridad de la Iglesia. Que conceda, que ceda, que diga, bueno, no lo entiendo, no lo acepto, pero Y es bíblico. por un acto de fe yo decido ceder en pos de la unidad de la fe, en pos de la tradición, en pos del magisterio, en pos del bienestar de la cristiandad y en pos de no armar 700 iglesias nuevas. Yo entiendo que me es lícito, pero no es conveniente que yo prevalezca sobre mi objeción por encima de la unidad de la iglesia. Es más importante la unidad del cristianismo que mi objeción de conciencia. Y además creo que es bíblico. Perfecto, está perfecto. Ahora, ¿sabe cuál es la fortaleza de la iglesia reformada? Que puede establecer su autoridad, pero trata siempre de recoger la conciencia del individuo. Y en esa tensión, ¿cómo es que la iglesia reformada trata de mantener una firmeza en su autoridad, pero recogiendo la conciencia del creyente a través del principio de semper reformanda? Mm. Es decir, cuando la iglesia puede entender que a través del influjo del Espíritu Santo nosotros podemos renovar nuestra comprensión y entender de Dios algo que progresivamente va apareciendo, la iglesia protestante no está condenada a absorber la conciencia del individuo ni a quedar petrificada en lo que ella misma ha afirmado. ¿Por qué? Porque es una iglesia moderna. Y la iglesia moderna parte de la premisa
de que el individuo siempre tiene que ser recogido con su conciencia y no en contra de su conciencia. Entonces, cuando se reforma, cuando busca en la palabra de Dios digamos, una apertura en la cual puede recoger al individuo con su conciencia, tiene esa capacidad de interactuar con el individuo, la fe reformada, interactúa con el individuo. Mientras que yo considero que la Iglesia Católica es más absorbente con respecto al individuo, voy a utilizar una palabra más extrema para que se entienda, lo somete más a la conciencia del individuo, la sujeta más. La reforma te da la posibilidad de que tu conciencia Más pueda libertad. someterse a la autoridad, pero con mayor autonomía, Ok. con mayor libertad. Entonces, la Iglesia reformada lo conserva al hombre como sujeto, lo conserva al hombre en su autonomía, y esa libertad del hombre reformado fue la libertad del hombre moderno. Y esa libertad del hombre moderno es la que conquistó todas las grandes cosas que trajo el mundo moderno. Que Entiendo. también el mundo moderno trajo cosas malas, pero ese hombre sometido a la autoridad de la Iglesia no hubiese conquistado América, no hubiese hecho la revolución científica, no hubiese hecho las revoluciones educativas, filosóficas, Ok. las libertades modernas, que no solamente en potencia, te lo estoy diciendo en acto, todas esas conquistas las hicieron los protestantes. Ok, ok. Ahí voy. Mira, me quedaría horas hablando con vos. No sé si te podés quedar 10 minutos más. Ya vamos aterrizando. Te pido Sí. disculpas. Un abrazo. Teníamos más de 1.700 personas. Andamos más o menos por ahí. Un abrazo para toda la gente. Recuerden que el stream ahora, inmediatamente finalizado, lo pongo en privado, como hago siempre. Y después el fragmento de la charla con Jonathan, entera, desde principio a fin, lo voy a volver a subir para que ustedes después lo puedan ver y demás. Y obviamente Jonathan, si quiere, lo pueda subir también a su canal y demás. Si me das permiso, sí. Obvio, papá, obvio, papá, obvio. Dos cosas tengo para decir a eso. Y digo, número uno, esto de la conciencia, independientemente de la discusión que hay entre protestantes y católicos respecto al significado de la Eucaristía, en Juan capítulo 6 nos encontramos un ejemplo que podría aplicar a este caso. Cuando Jesús habló de comer de su cuerpo, beber de su sangre, y quienes lo seguían automáticamente dejaron de seguirlo por causa de sus palabras. Reitero, independientemente de lo que creamos respecto a la Eucaristía o el sentido que Jesús le estaba dando a ese discurso. Independientemente de eso, no quiero entrar en ese debate, sí lo que digo es la respuesta de la gente. Automáticamente Jesús, luego de que todos o esas multitudes lo abandonaran, dice que Jesús se viró a los discípulos y le dijo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Entendiendo de que había un conflicto también en la cabeza de los discípulos a causa de esas palabras. Y Pedro que le respondió, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Ese parece ser un ejemplo bíblico en el que independientemente del conflicto que pueda llegar a haber respecto a lo que se está diciendo por parte de la autoridad religiosa, con mi conciencia prefiero en un acto de fe volcar toda mi confianza en esa autoridad que sé quién es, y por causa de eso, pese a que circunstancialmente no voy a llegar a entender lo que esta persona o esta institución me esté indicando, prefiero, porque es mayor seguridad, volcar mi confianza en ello a confiar en mi interpretación. Primero Perfecto. decir eso, me parece que es un buen ejemplo y es un caso bíblico. Y en segundo lugar digo, Johnny, pero entonces acá tendríamos que pensar, si nos planteamos, bueno, pero ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el verdadero cristianismo? Según lo que vos estás planteando, la defensa, obviamente reformada, que estás haciendo frente al catolicismo, el grupo de protestantes que están incluidos en esta descripción que estás haciendo es muy pequeño. No sé si este actuar, obrar del Espíritu Santo en donde permite mayor autonomía del individuo a la hora de reflexionar acerca de lo que cree, esté dando buenos resultados. Y pese a que puede llegar a parecer un planteo demasiado pragmático, yo lo planteo a partir de la presuposición de que el Espíritu Santo
va a guiar a todo el cuerpo cristiano a la unidad de la fe y hacia una mayor comprensión de la misma, ¿no? De forma progresiva en un camino de perfección. No parece ser esto lo que está ocurriendo en el mundo protestante. Y cuando digo protestante, necesariamente debo incluir esas comunidades evangélicas que no se suscriben a la tradición de la reforma, ¿no? De hueso Entiendo. colorado, por así decirlo. Dos cosas para ir Dale, terminando. dale, dale. En Mirá, principio, te cedo ya la palabra a vos, tu respuesta y nos despedimos, dale. dale, entonces voy a ser cortés, porque si no queda mal. El principio indubio, ¿no? O sea, frente a la duda, frente a la duda, podemos o ceder a la conciencia que objeta o ceder a la autoridad. Ujú. Siempre ganamos o perdemos. Si cedemos frente a la autoridad, tenemos un individuo que no tiene tanta autonomía y tanta libertad, pero preservamos la unidad. Esa es la Iglesia Católica. La Iglesia Reformada, en esa tensión, muchas veces prefiere preservar la autonomía del individuo, por eso el sujeto protestante es más libre y por eso el liberalismo es protestante y el mundo moderno es protestante y el protestantismo trajo la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Educativa, las libertades de opinión, de prensa, de educación, la libertad de economía, etc. Bien, las libertades políticas. El mundo moderno trajo muchas cosas buenas gracias al protestantismo y el mundo medieval y el mundo católico trajo muchísimas cosas buenas gracias a ese principio de preservación de la fe. Entonces, el catolicismo lo ve todo desde el punto de vista civilizatorio y el protestantismo lo ve todo desde el punto de vista individual. ¿Cuál es el problema del principio indubio? Que es legítimo que el individuo ceda frente a una duda a la autoridad. El problema vuelve a ser personal e individual. Yo no tengo duda. Ese es el problema. Si para mí fuese una duda el tema de la predestinación, yo cedería frente a la autoridad de la Iglesia Católica, porque para mí la autoridad de la Iglesia Católica es evidente. Es evidente. Yo hice un video diciendo, confieso que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, es la Iglesia visible. Si nosotros buscamos una Iglesia visible, vamos a encontrar la católica. Eso para mí no está en cuestión. Es más, ni la infalibilidad del Papa está en cuestión. Ya voy a explicar en un video en mi canal por qué yo podría aceptar incluso la infalibilidad del Papa. Ahora, yo no tengo una duda, yo tengo una certeza. Ese es el tema. En mi caso particular no es una duda. En mi caso particular es una certeza. Yo tengo una firme y sólida certeza que las doctrinas de la Reforma están plenamente en conformidad con las Sagradas Escrituras, en plena conformidad. No tengo ni la más mínima duda de que las doctrinas de la gracia me abrieron la Biblia por completo. ¿Se entiende, Santi? Entonces, es un problema muy particular mío, porque yo no tengo una duda ante la cual hay una tensión. Yo en ese aspecto no tengo una tensión, tengo una certeza absoluta de que las verdades de las doctrinas de la gracia están evidentemente en la Biblia. Sí, sí, igual, perdón, y estoy faltando a mi Sí, palabra, te voy no, a dar dale, la dale. última palabra, te prometo que te doy la última palabra, pero simplemente porque quizás yo no me expresé correctamente respecto a mi planteo. Yo no creo que los apóstoles en ese momento, cuando Jesús en Juan capítulo 6 estaba hablando de comer su carne y beber su sangre, yo no creo que los apóstoles hayan tenido una duda respecto a que el canibalismo está mal. Claro. Ellos no tenían una duda respecto a eso. La duda fue sembrada respecto al significado de las palabras de Jesús a causa de quién era el que estaba diciendo esas palabras. ¿Se entiende? La duda no Sí. pasaba por el hecho concreto de si tengo una duda materialmente respecto a esto, sino lo que puso en duda si es la postura correcta, si es mi interpretación correcta y demás, es quién está diciendo estas afirmaciones. Si vos reconoces la institución católica como la fundada por Cristo, al menos institucionalmente, y además reconoces lo que el cristianismo histórico ha creído respecto a la voz de la iglesia, yo digo que la duda
puede llegar a nacer a partir de lo que semejante autoridad afirma que es contrario a la interpretación que yo tengo respecto a lo que la Biblia enseña. Esa clase de duda. Y ahora sí, te juro que ya no te interrumpo más. Es cierto. El tema es que las doctrinas de la Reforma no son el refugio del reducto último de la conciencia solamente. Hay muchos padres de la Iglesia que afirman sobre la predestinación cosas semejantes. Muchos, y hay muchos estudios sobre eso. De hecho, yo también voy a hablar de eso, de que muchos padres, porque no hay un consenso absoluto en todos los temas, evidentemente, ¿no? Y entonces no es tan simple en ese aspecto. Entiendo la cuestión, y no es fácil de resolver, como verás. Siempre hay algo que queda afuera, o queda afuera el sujeto en su autonomía, o queda afuera, una manera de vivir el cristianismo que cuando el catolicismo se fue cerrando, nosotros que hubiésemos podido estar adentro, porque es así, Santi. Si vos sacás de la historia el Concilio de Trento, nosotros los protestantes no estamos afuera de la iglesia, estamos adentro. Con todos los problemas que eso implicaría, es cierto, pero no estaríamos afuera, estaríamos adentro. Es un juicio contrafáctico, evidentemente, y creo que una de las señales de la Iglesia de Cristo es la unidad. Ese es un gran problema, porque tiene que haber unidad en la fe. No puede ser una anarquía ni un circo donde cada uno dice lo que se le ocurra. Entonces, ahí está el problema. Y es un problema serio, es verdad. Entonces, es por eso que es tan difícil resolver estas cuestiones así tan simple. No es tan simple resolver estos temas. Así que bueno, te agradezco. Querido, Es una te de las agradezco charlas más mucho por lindas que tu he tenido en tiempo. este último tiempo. De verdad, espero que lo hayas disfrutado. Yo lo disfruté un montón, pasó el tiempo volando, mirá, ya son casi las 2 de la tarde. Te agradezco mucho por tu tiempo. Espero que honestamente te hayas sentido cómodo. Reitero, para el público, número 1, Jonathan seguramente, no sé, en las próximas horas o días va a hacer algún contenido en el que va a poder profundizar muchas de las cosas que aquí no pudo y que personalmente yo le pedí que no entráramos en ese tema porque yo no soy hábil en el tema, entonces me parecía incorrecto. Pero en beneficio o en favor, perdón, de la verdad, Jonathan seguramente va a tratar eso en su canal. Voy a hacer un video donde voy a explicar mi postura para que los católicos puedan escribir en los comentarios cuál es su interpretación y voy a ver si me persuaden, porque esa es la única cuestión por la cual yo no soy católico, es esa. Bien, buenísimo. Y dos cosas y ya termino. Número 1, me parece que estos diálogos son terriblemente buenos porque hay veces, y esto también es un error en el que yo he caído en el pasado, hay veces que suponemos que quien no cree como yo cree de determinada manera y podemos llevarnos una sorpresa cuando hablamos con las personas que no creen como nosotros. Entonces, me parece que es importantísimo poder darle el tiempo necesario a una persona que no cree como yo, católico, para entender qué es lo que cree y por qué cree en lo que cree. Me parece que es buenísimo para el diálogo ecuménico, es buenísimo también para aquel católico o protestante que quiere interactuar con otro católico o protestante, me parece que es fascinante. Y por último, a decirles, esto no fue un debate, yo jamás podría plantarme delante de Jonathan a debatir en absoluto, trapea al piso conmigo, pero sí me parece que fue un contenido piola para que tanto protestantes como católicos puedan, a través de este video, reflexionar y pensar acerca de lo que creen, sacar sus conclusiones y reitero, quien quiera hacer reacción y comentarios sobre el video, por favor no me distorsionen la voz y cosas por el estilo, está más que permitido. Y vos también, Jonathan, subilo si querés. Dale, amigo. Muchas gracias. He disfrutado mucho. Espero que vos también te hayas sentido bien y no te hayas sentido en el compromiso de callarte cosas que querías decir. No, en absoluto. Querido, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Chao. Chau, chau.